Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Alexandra Betancourt Durán. Hoy es 6 de octubre del año 2024. Son las 9 de la mañana. Respondiendo a nuestra primera pregunta, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo y cuáles son sus características y su funcionalidad? Entonces, iniciamos diciendo que el producto de la empresa es el cacao en polvo. Es un derivado de los granos de cacao y al pasar por un proceso de extracción genera manteca y el material residual de esta se convierte después en la molienda en el cacao en polvo. Es un producto que tradicionalmente se usa para la elaboración de chocolate en el hogar, como materia prima en repostería y en otras preparaciones culinarias de todo tipo. Nuestra segunda pregunta. Entonces, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN? Entonces, el proceso para obtener el cacao en polvo es el siguiente. Entonces, inicia, como vemos acá en el cuadro, primero que todo, la materia prima, el procedimiento y el producto. Entonces, iniciamos con la recepción del grano, luego la inspección, la limpieza, y la limpieza, tostados, el descascarillado. Luego sigue la molienda, el alcanilizado, el prensado, el empacado, el almacenamiento y obtenemos la finalización del producto. De forma sencilla en este cuadro se muestra cuál es el desarrollo de esa actividad. Continuamos eh, con base en la matriz del enfoque sistémico, cuáles son las entradas, actividades y salidas del producto de la empresa modelo. Entonces, de acuerdo con la matriz planteada, se consideran los procesos de entrada. Entonces, iniciamos acá con como vemos acá en el presente cuadro, que es la recepción de la materia prima, en donde se ejecuta la actividad de inspección de las almendras de cacao, en donde se verifica la calidad de la materia prima para que pase por el proceso de la limpieza. Inicia y termina aquí en la limpieza. Arrancamos con la limpieza, que ella es donde se ejecuta en seco mediante cribas que ejecutan la actividad para que las almendras pasen al proceso de tostado. Entonces, aquí termina y arrancamos acá en tostado. Tostado, ahí arranca el proceso del tostado. El grano ingresa a la tostadora donde se desprende la cascarilla y se le disminuye la humedad para que pase al proceso de descascarillado. Inicia el proceso de descascarillado, que es se eliminan los residuos de la cáscara para que el grano pueda pasar al proceso de la molienda. Entonces, aquí en la molienda, esa molienda lo que nos indica es que los granos se parten quedando en menor tamaño para pasar al proceso de alcalinizado, como vemos acá. Alcalinizado inicia acá, que es aquel que se hace un mejoramiento de color a las partículas de cacao para que puedan pasar al proceso de extracción de la manteca mediante el prensado. Entonces vamos acá, extracción de la manteca, ¿cierto? Y luego pasa al prensado. ¿Qué se hace en el prensado? Entonces se prepara la manteca y se obtiene el cacao en polvo. Entonces aquí es donde tenemos el cacao ya como tal en polvo. Luego, el prensado se hace se separa la manteca y se obtiene el cacao en polvo. Ya con el producto final se pasa al proceso de empaque para que después se almacene y posteriormente se haga la distribución. Bueno, ¿cuántas máquinas se requiere por proceso? Entonces, como vemos acá, en el siguiente cuadro, tabla de fracción de equipo para el cacao en polvo, entonces decimos que por cada proceso se requiere una máquina. Vamos acá los resultados. Así la limpieza, que es la criba, el tostado, la tostadora, el descascarillado en la descascarilladora, la molienda en el molino de discos y alcalinizado, transportadora de tornillos, el prensado posiblemente en una prensa y el empacado
que es en la envasadora. En total son 7 máquinas conectadas por bandas transportadoras. Entonces aquí vemos esas herramientas que acabamos de mencionar. Entonces acá las cribas, la tostadora de granos. Aquí está cada una de las fotos de las máquinas que estábamos viendo, ¿cierto? Su imagen, la banda transportadora, la transportadora de cinta, que vemos acá, el montacarga. Cada una de las herramientas que estábamos verificando. Este es el nombre que aparece acá. Cuchara, la escriba, la tostadora de granos, la descascarilladora, molino de discos, el transportador de tornillo y la prensa. Bueno, seguido de eso vamos a mencionar qué capacidad efectiva del producto tendría la planta. Entonces, bajo este cuadro vamos a verificar la capacidad efectiva y nos dice que se saca la fracción de máquina en donde todos los resultados son menores a 1, por lo que se redondea y se obtiene un total de las máquinas mencionadas. Entonces aquí es donde nos da el total. Obviamente pues esta fracción de máquina es 0, que no tenemos máquina 0%, sino obviamente nos da un resultado de 1 para el total de las máquinas. Según los cálculos, la capacidad efectiva es de 3.400 unidades al día trabajado con 2 turnos, para una producción proyectada de 2.000 unidades en 2 turnos de 960 minutos. Y se establece que con un desempeño de las máquinas es de 80% y una confiabilidad del 90%. La producción real será de 2.822 unidades de cacao en polvo, y esto nos indica que se está cumpliendo con la demanda de producción pues, efectiva. Este es el cuadro que nos muestra toda la efectividad. Vamos a explicar ahora nuevamente el método matemático para la localización de planta, uso y por qué. Entonces, el método que se implementó, vamos a ver acá. En este tubo. Acá vamos a ver acá el método, ¿cierto? Y nos indica que lo siguiente. Entonces podemos verificar que el método de factores ponderados, debido a que es un método que se implementa a partir de los que se consideran los principales factores que intervienen para definir la localización de una empresa o una fábrica de producción. A cada factor se le asigna un peso relativo. Ese peso relativo nos indica que de acuerdo al nivel de importancia que se le atribuye al grupo de expertos, en este caso, se consideran factores como el mercado, la infraestructura vial, la mano de obra, entre otras actividades. Entonces, aquí vamos a explicar con este cuadro, de igual forma, el paso a paso y forma en que se implementó el método matemático para la localización de la planta. Entonces decimos que para aplicar el método de factores ponderados, lo primero que se hace es determinar los factores que se tendrán en cuenta para la ponderación después de esto. Después de esto, cada uno se le asigna un porcentaje, ¿cierto? Porcentaje de ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Porcentaje de peso en la escala de 1 a 100. Teniendo en cuenta que la suma de los porcentajes pues obviamente es 100. Después de esto, se asigna una calificación en la escala de 1 a 10. Entonces aquí como vemos las diferentes calificaciones, ¿cierto? Diferentes calificaciones. A cada factor, teniendo en cuenta las características de cada lugar a evaluar. La ponderación que se obtiene es el resultado de calificación por porcentaje de ponderación. Al sumar todos los ponderados,
de cada factor nos va a dar una calificación que es la que permite tomar la decisión. Y se elige pues la que tenga el valor más alto. Aquí vemos los totales y cambian los valores. Los criterios en el método de factor ponderado se tuvo en cuenta 6 factores, se consideraron el de mayor importancia porque es el punto de partida para generar el punto de partida pues, para generar las estrategias y producción y la identificación de los clientes potenciales, así como los nichos al que se quiere llegar. Para ese caso se consideró que la ciudad tuviera un buen crecimiento de la población y cercanía con ciudades principales para ampliar los canales de distribución. El segundo criterio en orden de importancia fue el poder adquisitivo, teniendo en cuenta pues, que el cacao se puede considerar como alimento primario pues, de primera necesidad para la canasta familiar. Y los terceros es el criterio fueron la competencia y la mano de obra. Podemos ver que los resultados arrojados en el método, ¿cuál fue la ciudad elegida de acuerdo a los criterios? Entonces, en la evaluación se tuvieron en cuenta 3 ciudades, Mosquera, Pamplona y Palmira. De acuerdo con los criterios de mayor calificación, pues Palmira con el resultado deseado. ¿Sí? Resultado de 8 frente a 7,85 de Pamplona y Mosquera respectivamente. Entonces, aquí ya finalmente vamos a mostrar cuál es la macrolización y microlocalización de plantas, por qué razones se seleccionó en el terreno para la adecuada. Acá entonces microlocalización. Inicialmente el proyecto está planteado para Colombia y se seleccionó la ciudad de Pamplona. Colombia, de Palmira, disculpen, la ciudad de Palmira en la microlocalización. Después de la lectura de distintas referentes como la Cámara de Comercio, se encontró que dentro de esta ciudad, la zona ideal es la zona industrial de Palmira, que cuenta con la posibilidad de que empresas inversionistas puedan radicar sus negocios dentro de ella. A largo plazo se desea exportar y considerado el hecho de que pues, este material en esta ciudad, en Palmira, cuenta con 2 zonas francas que también cuentan con las características necesarias para el proceso. Entonces aquí tenemos la macrolocalización y la microlocalización donde vamos a encontrar estas zonas francas. Estas son cumplen con las características necesarias para el desarrollo del proyecto. Muchísimas gracias por su atención.